Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la quinta charla en Ciencia Compartida que va a dar Aroa López Monzón. Es licenciada en Ciencias del Mar y actualmente está trabajando haciendo su doctorado con Milagros Rico, que está presente en la sala, y nos va a dar una muy interesante conferencia. Pues nada, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Bien, la charla de esta tarde va sobre la variación del perfil polifenólico de diatomeas Phaeodactylon tricornutum cultivadas en agua de mar enriquecida en cobre 2. Bien, este trabajo es fruto de la colaboración de dos grupos del Departamento de Química, el grupo Quima, de Química Oceanográfica, y el grupo de Química Orgánica. Bien, esto es un poco los contenidos en los que está estructurado este trabajo. Una introducción que nos pone un poco en antecedentes, las técnicas y métodos que empleamos, la discusión de los resultados y finalmente las conclusiones. Bien, el alga que escogemos para realizar este estudio es Phaeodactylon tricornutum. Este organismo pertenece a la clase diatomeas, que son unas algas unicelulares que se caracterizan por poseer una pared celular impregnada en sílice. Phaeodactylon tricornutum es la única especie que compone el género Phaeodactylon y se encuentra a lo largo de todo el mundo en zonas costeras con grandes fluctuaciones de salinidad. Debido a que fue una de las primeras diatomeas en las que se escribió la secuencia genómica completa, ha sido sometida a múltiple cantidad de estudios. Bien, una de las características de este microalga es que puede existir en diferentes morfologías. Aquí tenemos un pequeño esquemita con las formas que puede presentar: trirradiada, fusiforme u ovalada. Estudios de Martino y colaboradores indican que las condiciones ambientales influyen en los cambios en la morfología y el tamaño de estas algas. Otro estudio indica que este cambio puede ser debido a la presencia de cobre. Bien, el cobre es un metal que está en el océano en bajas concentraciones y que interviene en algunos procesos biológicos. La contaminación por parte del hombre hace que se incremente la concentración de cobre en el medio. Y este exceso produce una disminución del crecimiento de microalgas, llegando a inhibirlo. Un trabajo de Franklin y colaboradores dice que la inhibición del crecimiento está relacionada con la densidad inicial de algas. Es decir, que cuanto mayor sea la densidad inicial de este cultivo, mayor será la cantidad de cobre que tengamos que añadir para inhibir su crecimiento. Bien, cuando los organismos están en estas condiciones de toxicidad, desarrollan mecanismos para defenderse de ellas. Hay muchos trabajos, aquí mostramos algunos de ellos, los que nos parecen relevantes. A nivel extracelular, Jung y colaboradores indican que liberan polifenoles a través de los exudados para quelar metales en el medio y evitar así el daño oxidativo, o minimizarlo. A nivel de pared celular, hay otro trabajo que indica que hay polifenoles asociados a la pared celular, evitando el daño oxidativo a nivel de pared celular. E intracelular, uno de los trabajos que nos indica que se produce inhibición de radicales libres a través de distintos metabolitos, entre los que se encuentran los polifenoles, inhibiendo radicales libres y quelando metales. Bien, los polifenoles, que es el grupo que nos ocupa, son un grupo de compuestos que inicialmente se consideraron productos de desecho en plantas, pero a lo largo del tiempo se le han ido descubriendo multitud de propiedades. La forma básica es el fenol, que es un anillo aromático plano con un grupo hidroxilo, y hay una gran cantidad de compuestos polifenólicos. Aquí tenemos algunos ejemplos: polifenoles simples, polifenoles derivados del ácido cinámico y flavonoides, que es un grupo muy extenso con muchísimas propiedades. Bien, los organismos producen estos compuestos como respuesta a distintos tipos de estrés que sufren. La principal característica de estos compuestos es su capacidad antioxidante, y evitan la oxidación a través de dos mecanismos. Un mecanismo directo de inhibición de radicales libres, con dos reacciones que normalmente aparecen de forma conjunta: la reacción de transferencia de hidrógeno y la de transferencia de electrones. Y un método indirecto, que es quelando metales y evitando que estos produzcan más radicales libres. Bien, los polifenoles que son parte de este estudio son estos 6 que están aquí.
el ácido gentísico, que es un polifenol simple, el ácido sinápico, que es un derivado del ácido sinámico, el caenferol, la quercitrina, la miricetina y la pigenina, que son flavonoides, que como habíamos comentado antes es un grupo que tiene propiedades muy apreciadas en la medicina, antimicrobiano, antifúngico, perdón. El cultivo lo realizó el grupo Quima y lo que se hizo fue agua de mar filtrada, fue enriquecida con nutrientes de cultivo tipo F2, de la que se obtiene un agua de mar enriquecida. Bien, esta agua de mar fue sometida a ensayos de control sin ser cultivada y por otra parte se cultivó Phaeodactylum tricornutum con una densidad inicial de 10 elevado a 7 células por litro, a una temperatura de 24 grados e iluminación durante todo el día. Fue filtrada por gravedad y por vacío para evitar la rotura celular, obteniendo un agua de mar enriquecida con exudados orgánicos. Estos exudados se sometieron a experimentos cinéticos y por otro lado, tanto los exudados como los filtros fueron sometidos a la cuantificación y determinación de polifenoles. Bueno, decir que se me pasaba que se contaron las células diariamente con un microscopio con hemocitómetro y absorbancia de espectrofotómetro. Bien, en la cuantificación de los polifenoles se realiza a través de estos tres pasos: la extracción, la preconcentración y finalmente el análisis. El proceso de extracción consiste en que, en este caso de los filtros, los introducimos en un balón con 25 mililitros de metanol y los sometemos durante 1 hora a agitación magnética. Luego centrifugamos durante 30 minutos, recogemos el sobrenadante y luego en un concentrador secamos la muestra y obtenemos un residuo seco. Bien. A continuación, ese residuo seco lo procesamos para preconcentrarlo. Preparamos la muestra tomando 0,1 gramos de ese residuo seco. Lavamos con una mezcla de acetona y hexano. El sobrenadante lo eliminamos, el residuo que queda lo extraemos 3 veces con metanol y finalmente lo disolvemos con 5 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar. Previamente acondicionada una columna de extracción en fase sólida, hacemos pasar esos 5 mililitros a una velocidad de 50 microlitros por segundo aproximadamente. Una vez lavada la columna, eluimos sucesivamente con 2 mililitros de agua al 10% de metanol y agua al 20% de metanol. Todas estas elusiones al 2% de hidróxido de sodio. Finalmente, recogemos todos los extractos, los juntamos, los secamos con concentrador y redisolvemos con 0,5 mililitros de metanol. Bien, un proceso similar, una pequeña variación del que teníamos antes, nos permite concentrar los exudados de agua de mar de 2,5 litros a medio mililitro. Bien, el análisis se llevó a cabo con un cromatógrafo líquido de alta precisión en régimen isocrático metanol-agua al 1% de ácido fórmico y con un detector de ultravioleta. Tomamos 60 microlitros de lo que habíamos concentrado previamente, lo hacemos pasar a través del sistema cromatográfico, como decíamos, en régimen isocrático, y finalmente lo detectamos en el detector de ultravioleta. Bien, para saber la capacidad antioxidante total del extracto, realizamos un ensayo de inhibición del radical 1,1-difenil-2-picril-hidrasilo, de PPH en adelante, porque el nombre es un poco largo. Bueno, inicialmente este radical en disolución tiene color azul y a medida que va siendo inhibido va perdiendo color, y esta pérdida de color pues la podemos medir en un espectrofotómetro. Bien, para hacer el ensayo añadimos 0,2 mililitros del extracto a 1 mililitro de la disolución de DPPH, 0,1 milimolar. Observamos en el espectrofotómetro el cambio de color y calculamos el porcentaje de inhibición siguiendo esta fórmula. Bien, en cuanto al crecimiento, la densidad inicial de nuestro cultivo es de 10 a la 4 células por mililitro y se ha observado que hay una relación entre la concentración de cobre y el descenso del número de células. Un trabajo de Moreno y Garrido del 2000 indica que el parámetro de inhibición S50
se alcanza una concentración de 35 microgramos por mililitro de cobre. En nuestro caso, realizamos 3 cultivos, uno en ausencia de cobre, que usamos como blanco, uno con 20 microgramos por litro de cobre y otro con 50 microgramos por litro de cobre. Mira, aquí tenemos una gráfica con el crecimiento que observamos. Cuando la cantidad es de 20 microgramos por litro, se observa una inhibición del crecimiento de en torno al 20%. Sin embargo, cuando la concentración es de 50 microgramos por litro, la inhibición es casi del 50%, que se podría considerar que el crecimiento está inhibido. Bueno, aquí esto es en un estudio paralelo con hierro. Observamos que el hierro, que es un metal que actúa como fertilizante, se multiplica por 5 el crecimiento del cultivo. Lo contrario que pasa con el cobre, que es un metal que es tóxico, inhibe el crecimiento. Bien, aquí tenemos en una tabla, que es un poco así de leer coñazo. En esta tabla representamos todos los datos obtenidos del cromatógrafo líquido de las concentraciones de polifenoles. Los vemos en un grafiquito. Bien, tenemos en marroncito los datos de los resultados de las concentraciones de polifenoles para los blancos. En verde más claro para el cobre 20, en verde oscuro para el cobre 50 y en amarillo para concentraciones de hierro de 50 microgramos por litro. Destacar que las concentraciones en el blanco son relevantes, son importantes. Cuando la concentración de cobre es de 20 microgramos por litro, en todos los casos aumenta ligeramente o se mantiene constante la concentración de polifenoles. Sin embargo, se dispara cuando la concentración de cobre es de 50 microgramos por litro. Se duplica prácticamente en casi todos los casos. Hay que destacar que en el caso de la miricetina, no se cumple este patrón. Probablemente porque no tenga el mismo tipo de actividad antioxidante que tienen el resto de los compuestos que tenemos aquí. Porque para el hierro, si observamos en todos, disminuye ligeramente la concentración de polifenoles, y sin embargo para la miricetina aumenta, mucho más que el doble además. Bien, los mismos resultados que para los filtros, los mostramos aquí para los exudados. Volvemos a tener los mismos colores en las gráficas y observamos que el patrón se repite prácticamente, aunque la magnitud de concentración es menor. ¿De acuerdo? Se mantiene prácticamente constante o aumentan ligeramente, excepto en el caso del sinápico, la concentración de polifenoles, y volvemos a tener un aumento muy importante, espectacular, de la concentración de polifenoles en presencia de cobre, cuando la presencia de cobre es de 50 microgramos por litro. El patrón que no se repite es el del hierro, porque antes disminuía ligeramente o se mantenía prácticamente constante, y ahora la disminución es bastante mayor en todos los casos, incluso en el de la miricetina. Bien, hemos realizado otro estudio en el que contiene 14 polifenoles y se observa esta misma tendencia en la suma de ellos. Aquí tenemos que en el blanco tenemos esta concentración la concentración total de polifenoles es esta. Vemos que para cobre 20 aumenta ligeramente y para cobre se dispara, que es lo que nos pasaba con los otros polifenoles que mostrábamos en la gráfica. Bueno, en este gráfico simplemente es un poco comparar qué pasa con el crecimiento y qué pasa con la concentración de polifenoles. Observamos que cuando la concentración la concentración de cobre es de 20 microgramos por litro, el crecimiento disminuye ligeramente y la concentración de polifenoles aumenta ligeramente. ¿Qué pasa cuando la concentración de cobre es de 50 microgramos por litro? Pues que disminuye muchísimo, se inhibe prácticamente el crecimiento del cultivo y se disparan, duplicándose las concentraciones de polifenoles. Esto podría indicar que los organismos producen estos metabolitos, estos polifenoles, para protegerse del daño oxidativo del cobre. Bien, para concluir, este método de extracción en fase sólida con cromatografía líquida de alta precisión es un método rápido, sensible y preciso.
La presencia del cobre es tóxica para nuestra diatomea porque su crecimiento se ve inhibido a partir de ciertas concentraciones de ion cobre, 50 microgramos por litro. Y queremos destacar el incremento tan increíble que tiene los polifenoles cuando los niveles de cobre son tóxicos, de 50 microgramos por litro, que se duplicaban. Me repito, hace suponer que son generados para proteger al organismo tanto a nivel intracelular, como veíamos en los filtros, como a nivel extracelular, como se veía en los exudados. Bien, aquí tenemos una comparativa de los resultados que hemos obtenido en los casos de blanco. No hablamos cuando las muestras estaban con concentraciones de cobre, sino en los blancos obtuvimos estas concentraciones de polifenoles, teniendo en cuenta nuestros polifenoles y teniendo en cuenta los polifenoles totales que hemos estudiado. Si las comparamos con un cultivo de otra microalga y con el cultivo de otra cianobacteria, los resultados son bastante espectaculares en nuestro caso. Y si los comparamos con algas de amplio consumo, como son el wakame o el nori, pues aún más, ¿no? Son 2 órdenes de magnitud mayor. Bien. Debido a los múltiples beneficios de los polifenoles, entre los que destacan, aparte de los efectos antimicrobianos, antifúngicos y muchísimos más, la prevención de enfermedades degenerativas como pueden ser el Alzheimer, el cáncer, enfermedades cardiovasculares. Por esto sería interesante tener en cuenta la diatomea Phaeodactylum tricornutum para su uso en la industria alimentaria o farmacéutica como suplemento. Bueno, nada más. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta intentaré resolverla. ¿Quién tiene alguna pregunta? No, por curiosidad, que tú decías que la morfología del alga cambia con el cobre, ¿tú viste eso? No, yo no son estudios que han realizado... ¿Pero tú no lo viste? No, porque yo no he realizado los cultivos realizaban los compañeros del grupo Quimo. Ah, ok. No, yo realicé los análisis de polifenoles. Ah, ok. ¿Alguna pregunta más? Yo no entendí mucho en la gráfica, que era como elegías un polifenol, iba variando el cobre y el hierro, esos que tenían 3 colores. Sí, espérate, volvemos atrás. ¿Estas? Sí. Se supone que Aquí son concentraciones, o sea, aquí tienes la concentración de cada uno de los polifenoles obtenidas en el cromatógrafo líquido, ¿vale? Por ejemplo, el caso del sinápico, pues la concentración de ácido sinápico que tienes cuando el cultivo no tiene añadido ningún metal. La concentración que te da cuando has añadido 20 microgramos por litro de cobre, la concentración cuando has añadido 50 microgramos por litro y la concentración cuando has añadido hierro. Entonces, ves cómo responde, qué cantidad de polifenol libera el organismo en determinadas condiciones, en condiciones normales, en condiciones de hierro, en condiciones más tóxicas de hierro, de cobre, más tóxicas de cobre y en condiciones de presencia de hierro. ¿Se entiende o...? Sí, muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias. Y perdonen por la voz que... Pues, como dijimos el otro día, y también hicimos, metimos ahora la cuña de la info formativa de la biblioteca y hoy vamos a dedicar 5 minutos a ver una cuestión, ¿no? Abre la página de la biblioteca si puedes, por favor. Una de las preguntas que nos surgen a la hora de poner algo en acceso abierto, ya saben que esta charla con la presentación y todas las que se han ido dando hasta el momento las vamos depositando en acceso abierto, de manera que cualquiera puede seguir desde cualquier parte del mundo pues esta misma charla y bueno, ponerse en contacto con la autora, etcétera, ¿no? Bien, en este caso, depositar en acceso abierto la charla, bueno, ella es quien da la conferencia y si en la presentación y tal ha tenido en cuenta los derechos de autor y tal, pues no hay mayor problema. El problema que surge cuando tú tienes, por ejemplo, un artículo publicado en una revista que se le suele llamar de impacto y la gente piensa que entonces ya ese documento no se puede poner en acceso abierto de ninguna manera y no es así, las editoriales lo tienen contemplado. Entonces vamos a ver, acceda a wlpgs.es.
Entonces, en Acceda tenemos un enlace para ver en cada caso qué es lo que nos permite o no la revista en cuestión. Dale para abajo del todo. Ese enlace está en Sherpa Romeo, perdón, para las revistas no españolas, que son en las que ustedes normalmente publican. Entonces, por ejemplo, podemos poner ahí un título, Applied Catalysis, que era una revista con la que estábamos trabajando ayer. Vamos a ver qué es lo que nos permite o no un determinado editor. Catálisis. Catálisis, la primera con Y y sin H intercalada. Perdona, no, que te voy por cuál. Entonces, no es título exacto, sino comienza por... Mejor, dale para atrás. Comienza por aquí. Sí, porque hay 3 y entonces... Comienza por... Bien, tenemos, vamos a coger la B, por ejemplo, en el caso que teníamos ayer. Esta es una revista de Elsevier, es una revista, y nos va a decir qué es lo que nos permite el editor. Bueno, tenemos en verde, nos dice que nos podemos autoarchivar el preprint o también el postprint y que no podemos archivar el PDF, no podemos poner en Acceda, por ejemplo, el PDF del editor. Sin embargo, yo estaba con un autor que está obligado, porque es un artículo que ha hecho con fondos europeos dentro de un programa determinado que le obliga a ponerlo en acceso abierto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bien, el editor puede tener contemplado o no esta cuestión. Elsevier, como es una editorial pues con mucha solvencia, lo tiene contempladísimo. Entonces vamos a ver en mandatos Open Access, lo tiene contemplado, tiene 44 casos contemplados, ¿no? Miramos a ver si en nuestro caso, por ejemplo, haber hecho un documento con fondos europeos que nos obligan, bien, a ver, dale para abajo, a ver. Ahí está. Entonces vamos, por ejemplo, al de la European Commission, que era su caso, ahí tienen los otros European Commission, y vamos a ver qué es lo que nos permite y qué es lo que no. Bueno, pues en este caso sí nos permite tener en cuenta, sí podemos poner en Open Access la versión del editor. Sí la podemos poner en acceso abierto y eso hicimos. De manera que simplemente no hay que pensar que porque es una revista de impacto, pues no puedo poner algo, sino tenemos que consultar Sherpa Romeo y normalmente nos va a dar una solución a nuestro caso. Pues nada más, esta era la cuña infoformativa. Gracias. Y gracias a ti, Aroa. Gracias. Y por supuesto a Yeray y a Lola.